Cada miembro de la Trinidad es Dios. El tema como habíamos dicho en el estudio pasado, este es el tercero, hablar acerca de la Trinidad, nosotros los seres humanos, mis hermanos, es un tema sumamente complejo, difícil, profundo, pero gracias infinitas a Dios, que Dios ha escrito en su palabra lo que es la Trinidad. Aún así, leyendo y tratando de entender, este es un tema totalmente divino. Y vamos a ver lo de hoy. Y el tema de hoy, mis hermanos, va a ser tratar acerca de la unidad de Dios. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Dios es uno. Así es que entendamos un poco más acerca de esto. Eh, Vamos a ver. Como hijos de Dios, debemos de crecer en el conocimiento de las doctrinas básicas. Debemos crecer en esto de la Trinidad. Debemos conocer que Dios es uno, que Jesucristo es uno también. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, pero Dios es uno. Y de esto habla la Escritura. Hay que crecer en este conocimiento. El Señor desea nuestro conocimiento en lo que Él tiene escrito. Vamos a aprender de lo que la palabra de Dios dice. Cuando le van a preguntar a usted acerca de la Trinidad, usted puede tomar estos versículos y todo esto está siendo grabado y puede dar respuestas a las personas cuando le pregunten acerca de la Trinidad. Un tema sumamente profundo, complejo, difícil, es cierto, pero también que está revelado en la Escritura. Entonces, aprendemos de la palabra de Dios. Y si tenemos alguna pregunta que no está en la escritura, pues será hasta que nos veamos con el Señor para hacerle esa pregunta. Todos debemos de aprender más de la Biblia. Esto, mis hermanos, es responsabilidad de cada creyente. Debemos de saber qué es la Trinidad, qué es Dios único, que es Jesús. Jesús es Dios y debemos de entender a la luz de la escritura qué es eso, porque son muchísimas preguntas que nos vienen y a veces Satanás ataca con pensamientos negativos, personas que quieren destruir la obra de Dios también. Entonces debemos de tener respuestas, ¿ya? Y si alguna pregunta tiene, pues hágala por ahí y nos la manda y con mucho gusto, si es que podemos darle la respuesta, pues con mucho gusto vamos a darle la respuesta, ya sea en el culto o ya sea aparte. Bien, la escritura afirma la unidad de Dios. Oiga esto, Dios es uno. Vea lo que dice Deuteronomio. Entendamos, por favor, que el Señor nos dé ese conocimiento, ese entendimiento, esa sabiduría y que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debo de recordar, escúcheme muy bien, que este es el primer mandamiento. Yo debo de saber de que Dios es uno, ¿verdad? Pero también debo de saber y poner en práctica, porque perfectamente yo puedo entender ahí con la mente, pero yo debo de poner en práctica de que debo de amar a Dios de todo corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo mi ser. Mi hermano, si usted logra esto, sepa que su vida cristiana, su vida familiar, personal, matrimonial,
donde esté, Dios te va a sacar adelante, porque usted ama de primero a Dios y Dios va a bendecir tu vida. Otro verso, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. No hay otro Dios, amado hermano. A veces llegamos a casas, a empresas, a instituciones y tienen colgados diferentes dioses. No hay otro Dios, amado hermano. Solo Dios es único. No hay otro. Hay países, por ejemplo, como la India. Alguien dijo que la India tiene 33 millones de dioses. Otros dicen que 3 millones de dioses. Bueno, el tema es que estos son lugares en los cuales se adora, como digo yo, casi que a todo. Sí, se adoran las piedras, los árboles, las montañas, el río, el viejito que murió, el maestro que murió. Entonces se hacen dioses. Y esto, mis hermanos, no es lo que Dios quiere. La voluntad soberana de Dios es que nosotros amemos, le amemos a Él sobre todas las cosas y que debemos saber que hay solo un Dios. Eso es voluntad de Dios y es la voluntad que está escrita. Amar al único Dios verdadero. No hay otros dioses. La misma sociedad va haciéndose dioses, ¿sí? A veces a los artistas, a los cantantes, a los grupos musicales, a equipos inclusive, ¿verdad? Del deporte y a estrellas y los hacen dioses. Y tal vez alguien dice, bueno, yo no lo adoro, pero tengo la foto y ahí paso y lo toco y no, no, hay solo un Dios. Y hay que tener cuidado con esto porque Dios es un Dios celoso. Dios no quiere que usted y yo estemos adorando a otros dioses. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Vea lo que es. Dios es único y fuera de él no hay otro. Yo debo de saber perfectamente que hay solo un Dios. Ahora, como le dije al inicio, puedo aprender estas cosas aquí en mi mente, pero yo necesito llevarlo a la práctica. Hoy voy a orar a ese único Dios. Y ahora en la noche, usted dice, Dios, gracias porque te conozco, porque tú eres único, no hay otro Dios, no hay a quién ir. Y ore y ruegue y clame y suplique por su familia, por sus hijos, por su esposa, su esposo, suplique por el negocio, suplique por la empresa. Dios, por favor, ayuda nuestra empresa, nuestro negocio, la institución donde estoy, Señor. ¿Sí? Y tal vez usted me dirá, bueno, pero es que todos son inconversos. Sí, pero es la fuente que Dios ha utilizado para que usted reciba el sustento. Y es Dios el que se lo está dando. Entonces, lleguemos a ese Dios. Yo soy el primero y yo soy el postrero. O sea, el primero y el último, y fuera de mí no hay otro. No existe otro Dios. 1 Corintios 8:4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Habían muchos, mis hermanos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Mi hermano, mucho cuidado. A veces vemos gente haciendo sus propios sacrificios a ídolos, a imágenes. Terrible. Dios condena esto. Dios no está de acuerdo. Dios es un Dios celoso.
Dios demanda que nosotros le adoremos. Esa es una realidad. Usted y yo somos la criatura, Él es el creador. Un pasaje muy conocido, hermanos, porque hay un solo Dios. Y mire, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro. Cuando usted se hinca, o está sentado, o está acostado, o está caminando, hablando con Dios, hay un mediador entre usted y Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Un solo Dios. No hay varios dioses. Clamemos a Él. Dios es el creador, entonces adorémosle, entreguémosle la vida, entreguémosle todo lo que somos. Dios te va a bendecir. Mire, fíjese que más de 50 pasajes en las Escrituras dicen que Dios es uno, no hay otro, y que Él no tiene otro igual. El gran pecado del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, pasan el mar, y pasan sus años en el desierto, terrible, ¿verdad? Y después pasan el Jordán y entran a la tierra prometida. La demanda de Dios era que no se unieran con las naciones que estaban en la tierra prometida. ¿Por qué motivo? Porque eran naciones paganas, eran grupos humanos paganos que tenían diferentes dioses. Dios es celoso y Dios no quiere que usted, que yo ame a otro Dios, solo que lo amemos a Él. Y Él lo que quiere es que le amemos para poder bendecirnos. Entonces, ámelo, ámelo, ore, cántele, alábelo, haga una oración solo de alabanza, de aleluya. Hay una cancioncita muy linda. La escuchamos el domingo antepasado de aleluya. Sí, dele el aleluya al Señor. Señor, te alabo. Señor, te adoro. Gracias por ser tan bueno. Gracias por ser mi Padre. Gracias por ser mi Creador, Señor. Y haga un tiempo de oración, no solo de pedir, sino de exaltar la grandeza de ese Dios único. Mire, la doctrina de la unidad de Dios no excluye la idea de una pluralidad de personas en la divinidad. Esto es maravilloso y esto vamos a estarlo viendo. Recordemos que la palabra hebrea Dios, Elohim, se usa con más frecuencia en la forma plural. Sí. Y es interesante que es en el Génesis donde más se resalta la palabra Dios. Parece que Dios está desde el inicio, Dios está marcando quién es Él. Número uno, la Escritura afirma la unidad de Dios. Y vea que en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero vuelvo a decirle que en el hebreo la palabra Dios es Elohim y Elohim es en forma plural. Entonces, es esa profundidad divina, ¿ya? Que son tres en el Dios único. En el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Tenemos otro pasaje y tenemos varios pasajes en el Génesis, en especial Génesis, llamo la atención, pero en la escritura aparece esa Trinidad metida en ese Dios único. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche.
y fue la tarde y la mañana un día. Desde toda esta creación, reconstrucción de la tierra, el Señor trabajando ahí, ahí está el Dios Elohim, ese Dios plural, pero también ese Dios único, esa unidad de Dios. Tremendo esto, ¿verdad? Bueno, pero explíqueme eso. Bueno, yo lo que le llamo la atención es que le diga a la persona o a usted, lo que yo he hecho es simplemente llegar a la escritura y aceptar por fe esta enseñanza, porque definitivamente es una enseñanza divina, pero el Señor la plasmó, el Señor la escribió. Y si el Señor la escribió y la tenemos en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a tener la Trinidad y también el Dios único. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues leer lo que está ahí y aceptarlo y recibirlo, tal como la Escritura nos lo va enseñando. El 1:24. Luego dijo Dios otra vez, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Y este pasaje maravilloso, y es el que habla acerca del hombre. Entonces dijo Dios, ahí está la pluralidad de Dios, pero del Dios único también. Y vuelve a decir, hagamos. O sea, él vuelve a presentarse como ese Dios también único, pero que hay ahí tres. Hagamos. O sea, nosotros tres. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y habíamos tenido un estudiecito en tiempo pasado, mis hermanos, donde hablaba acerca de que el hombre es trino también. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y resulta que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. El hombre tiene amor y Dios es amor. El hombre vive en comunión con otros y Dios vive en comunión también, conforme a nuestra imagen, perdón, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Qué tremendo, mis amados hermanos. ¿Cómo es este asunto? Bueno, pues es de aceptar. Así es Dios. Así es Dios. Es la unidad. Dios es uno. Tremendo tema, ¿verdad? Creemos por consiguiente que en la divinidad hay tres personas, pero un solo Dios. ¿Ya? Y cuando le preguntan a usted cómo es esto de la Trinidad, usted puede decir tranquilamente esto. Tal vez la otra persona dirá, no lo entiendo. Bueno, así es como se presenta Dios en la Escritura. Entonces debemos de aceptarlo de esta forma. Y es así, mis hermanos. Miren, ¿sabía que cada miembro de la Trinidad es Dios? Y aquí puede entenderse un poquito más. Cada miembro de la Trinidad es Dios. Los miembros son Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bueno, el Padre es Dios y veamos la Escritura cómo nos lo va presentando. Juan 6:27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahí está. Ahí está, mi hermano, sumamente claro. El Padre es Dios. Dios es el Padre, ¿verdad? El otro pasaje, Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Aquí ya es el apóstol Pablo.
el que está hablando, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El Padre es Dios. Primera de Pedro, otro apóstol. 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Qué interesante este versículo, ¿verdad? Porque el mismo Pedro está presentando la Trinidad y está presentando a Dios Padre. Así es. Otro tema aquí que vemos acerca de que cada miembro de la Trinidad es Dios y es el Hijo. El Hijo es Dios. ¿De quién estamos hablando? Pues de Jesucristo. En Juan, capítulo 1, verso 1, en el principio era el Verbo, se está refiriendo a Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era, ahí está, era Dios. El Hijo es Dios. Otro pasaje aquí, y es Juan 1:14. Y aquel verbo, refiriéndose a Jesús, en el mismo pasaje, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, el Hijo, es Dios. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Interesante, ¿verdad? Cómo es que en toda la escritura se va viendo de que el Hijo también es Dios. El Padre es Dios. Colosenses, capítulo 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, está lleno de Dios. En él, maravilloso, ¿verdad? En todo su cuerpo, está plenamente lleno de Dios. El Hijo es Dios. Y Hebreos 1:8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Lo ve? El mismo escritor de Hebreos dice así, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y este pasaje también, Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amado hermano, cuando se va a referir a Jesús, tenga cuidado. Sí, yo escucho muchas veces, son pocos, pero lo he escuchado. Y no lo escucho en el creyente que da testimonio fiel, que es firme en la palabra, en la iglesia y todo esto, sino que a los que más o menos algo saben de Dios y entonces le dice, es que yo al Colochos yo lo respeto. Mire, él no es el Colochos. Tenga mucho cuidado cuando se refiere a algo así. Y no es algo, sino cuando se va a referir al Hijo de Dios. Él es Dios. Él es el Salvador. Él es el Redentor. Él es el Mesías esperado del Antiguo Testamento. Él estuvo en la creación. Él es el que nos espera en el cielo. Él es el que va a estar en las nubes recibiendo a la iglesia. Él es el Rey de reyes, Señor de señores, el soberano, el absoluto, el máximo. Entonces no le ponga
títulos y nombres, hasta, hasta cierto punto, hasta despectivos. No, 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 no. Él es Jesucristo, mi Salvador, mi Redentor, el que fue a la cruz, el que murió por mí, el que resucitó. Sí, así es que, amado, respetemos y sepamos hablar. Y cuando estás orando, ore a Él. Él es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso, maravilloso. Y del último que hablamos en esta noche es el Espíritu Santo es Dios. En Hechos 5, 3 al 4, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y Pedro le habló a aquel hombre, usted conoce la historia, el hombre cayó muerto por mentir. Sí, había dicho que había vendido a un precio y no era eso para dejárselo. Y después llegó la esposa, al tiempito nomás, y le hacen la pregunta también a la esposa, ¿vendiste la heredad a tal precio? Y ella dijo sí. Y le dijeron, eso no es así, has mentido también. Y también cayó muerta, ¿verdad? Y los dos, mis hermanos, murieron por haber, óigame, mentido directamente a Dios. ¿A quién habían mentido? Al Espíritu Santo. O sea, mintieron a Dios. Por eso dice aquí en el último renglón del verso 4, dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios. ¿Ya? Cuando me voy a referir a Dios el Padre, a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu Santo, yo, mi hermano, debo de tener cuidado porque me estoy refiriendo directamente a Dios mismo. Y el último pasaje que tengo para esta noche, y hablando de este último tema, ¿no sabéis que sos templo de Dios? Ajá. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Qué maravilloso, mis hermanos. Por eso, cuide su cuerpo. Cuide su cuerpo. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo, templo del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo mora en mí. Entonces, respete aún su cuerpo. Cuídelo, no lo maltrate. Sí, no lo tenga por poca cosa. Hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque es el templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pues sí, sí. Fuimos sellados, mi amado hermano, por el Espíritu Santo el día que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Ese día fuimos sellados, ese día fuimos posesión de Dios. Ese día nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Y desde ese día el Espíritu Santo vino dentro de mí. Y ahí está. Y nos presentaremos delante del Señor un día. Y óigame, y este tema hay que cuidarlo. Así es que, mi amado hermano, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Los tres forman la Trinidad de un Dios que es único. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde.